Pocas cosas trascienden gustos y generaciones como la obra de Roberto Gómez Bolaños y en especial El Chavo del Ocho, marcando la infancia de varias generaciones, dejándonos como recuerdo tanto escenas memorablemente cómicas como memorablemente tristes. En lo personal, me considero un gran fan de sus trabajos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Es por esto que la historia que vengo a contarles el día de hoy toca una fibra sensible en mí, y estoy completamente seguro de que si sos un fan de este personaje, también va a mover cosas en tu interior. No solo vas a ver a los personajes de la famosa vecindad dentro de esta historia, sino que la gran mayoría de personajes que conforman el metaverso creado por el mexicano hacen acto de presencia en este cuento. Personalmente, creo que es una genialidad, ya que se enfoca en transmitir un aura de tristeza al mismo tiempo que trata de darnos una moraleja social tal cual lo hacía Chespirito en la obra original. Esta historia circula por internet bajo la premisa de que fue escrita por el mismísimo Chespirito, pero al no poder ser trasladada a la televisión, por lo crudo y triste de su naturaleza, fue relegada a un cómic del que nadie puede conseguir copias. Desde luego, sos libre de creer lo que vos quieras creer. Sin más rodeos, les presento El Barril Fúnebre. Era una tarde lluviosa. En la vecindad, todos descansaban dentro de sus casas. En eso, un niño delgado y muy hambriento estaba buscando entre la basura un cartón para cubrir el hoyo de su barril. Estaba congelado y resfriado. El Chavo del Ocho había cumplido ya 9 años, y el único regalo que le dio el cielo fue una tarde de tormenta y el más intenso y escalofriante frío. Mientras seguía esculcando la basura, vio un periódico que en su titular decía: enfermo mental se escapa de su casa luego de asesinar a su compañero. Según el periódico, el loco apellidado Bonaparte habría sufrido uno de sus constantes ataques de un efecto derivado de la epilepsia conocido como chiripiorca, y su compañero, al intentar calmarlo de un golpe, despertó en él un extraño estado de locura que provocó que Bonaparte lo asesinara con un bat de béisbol. Sin embargo, esa noticia no fue precisamente lo que llamó la atención del Chavo, sino una noticia más abajo que decía que el Chapulín Colorado había atrapado al famoso Peterete, un asesino en serie que la policía llevaba buscando años. Con aquella noticia, el Chavo recordó cómo la noche anterior el Chapulín había visitado su barril y le había dejado un regalo de cumpleaños. Era su chipote chillón y una nota que decía: tú serás quien tome mi lugar cuando sea viejo. Fue el mejor regalo que nadie pudo haberle dado, más que la torta de jamón de Don Ramón o el par de botas viejas que le había regalado Kiko. De pronto, a lo lejos, se escucharon sirenas. La policía perseguía a 2 ladrones recién escapados. Uno de ellos abofeteaba constantemente al otro, mientras éste, a su vez, trataba de esquivar el tráfico que se cernía por las lluviosas calles de México en su auto. Así pues, cuando la policía comenzó a disparar, el condenado a pena de muerte, conocido como el Peterete, sacó su pistola y empezó a disparar a la policía. En eso, una bala proveniente del arma del agente Chambón hiere de muerte al conductor del vehículo, conocido como el Chompiras, lo que provoca que ambos reos se desvíen de la calle y pasen arrasando todo lo que había en la acera. Incluido un pobre niño que buscaba en la basura. Ambos fugitivos terminaron impactándose contra la pared y muriendo de contado en el choque. Mientras Chambón y su compañera revisaban la escena del crimen, vieron a lo lejos una silueta de 2 personas en el piso.
Al acercarse, vieron lo peor. Era un hombre de sombrero celeste con bigote y muy delgado, abrazando fuertemente a un pequeño que agonizaba y respiraba entrecortadamente. Sin perder más tiempo, Chambón y don Ramón llevaron al pequeño chavo a la clínica que se encontraba lo más cerca posible. El doctor Eugenio Chespirito Chapatín atendió de forma urgente al malherido niño sin lograr éxito. La noticia fue un balde de agua fría para los habitantes de la vecindad. Todos lloraban aquella terrible pérdida. En la vecindad se habían reunido todos sus habitantes y personas que conocían y compartieron momentos con el Chavo del Ocho. Entre ellos se encontraba el Chapulín Colorado. Parecía molesto, y entre sus ojos llorosos, inyectados de sangre, se veía un repudio total a la gente que allí se encontraba. Había llegado el momento de hablar. Se paró frente a todos y con un lamento en su voz dijo: ¿Ven lo que pasa cuando dejan a un niño a su suerte? Nadie fue capaz de alimentarlo, de vestirlo, de darle un hogar. Preferían irse de parranda o engreír y engordar más a sus hijos. Los miró a los ojos y dijo: malditos, mensos, son unos mensos. El Chapulín dio media vuelta y se fue. Aquella noche alguien incendió la vecindad. Un ser vestido de negro y con antenas de vinil azules fue visto al salir de la vecindad con aquel infierno a sus espaldas. El Chapulín había enloquecido. Se cansó de tanta injusticia, de tanta nobleza, incendió la vecindad y se llevó el barril en sus hombros. Aquel traje rojo, aquella señal de inocencia y nobleza se lo llevaría su más grande fan a la tumba. Visitó al Chavo con su atuendo que tanto tiempo aquel niño soñó tener. Metió su frágil cuerpo dentro del barril junto con una revista y una torta de jamón. Cerró el barril y en peso, el Chapulín oscuro se llevó el barril fúnebre al cementerio. A la mañana siguiente apareció una tumba que decía: aquí descansa Chente el Chavo Bolaños, y sobre él un chipote chillón negro.